Entonces, si esta orientación de este culito, de este niño, pues es una orientación pues está orientando, pues dando la espalda al sol, digamos así, ¿no? Entonces va a ir a una zona entre las golas y Amposta, ¿no? Precisamente para hacer esta caquita, pues hacer de femoral, precisamente para alimentar las grandes extensiones que hay de arroz, ¿no? Merced precisamente al Ebro. Pero si este chico coge la orientación precisamente norte, esos residuos van a ir a parar precisamente para alimentar a las merluzas del Cantábrico, por ejemplo, ¿no? Merced al río Nansa, ¿no? Pero si este niño pues le entra la manía de decir, bueno, pues ahora pues yo quiero hacer una orientación un poco más septentrional, ¿no? O sea, un poco más hacia el noroeste. Entonces, seguramente esas cacas van a ir a alimentar a algunos esturiones portugueses, ¿no? ¿Merced a quién? Hombre, merced al Duero, pero previamente a ese Pisuerga, ¿no? Que por cierto, lo que me decían allí, que dice, bueno, pues es que el Pisuerga es como el caldo de pollo, ¿no? Que lleva de todo, ¿no? O el Duero es como un caldo de pollo, ¿no? Que lleva absolutamente de todo, ¿no? Y también decían que el Duero lleva la fama y el Pisuerga lleva las aguas. Entonces, como puedes ver, desde un punto muy determinado, según la manía de un niño, por ejemplo, pues en un mismo punto o un mismo dolor de cabeza, según la orientación que lleva, según la manía, según digamos, un pensamiento distinto de ese niño, según una manía, digamos así, ¿no? O según una necesidad, o según cualquier otra circunstancia, esa caca pues puede ir a sitios muy determinados, pasando por muchos afluentes y al final va a ir cataclás, pues al mar, al océano Atlántico o al mar Cantábrico. Entonces, en el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Al igual que España puede ser, pues tiene una perfecta cartografía, donde pues cada pueblo, cada montaña pues tiene su latitud y su longitud, esta tiene su perfecta identidad, donde su característica, pues está este pueblo, está este río que tiene truchas, este otro río pues está contaminado ya porque bla 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 bla, o en este había unos cangrejos y que resulta que con aquel cangrejo que se metió del exterior se cargó todo lo autóctono y ahora ya no hay nada, estos cangrejos no saben. Quiero decir que cada pueblo y cada río y cada montaña pues tiene su idiosincrasia propia, ¿no? Entonces quiero decir que con el dolor de cabeza y precisamente con el trayecto, como el trayecto o el camino que sigue ese residuo, pues puede dar una connotación o puede dar otra muy distinta. Y precisamente por ese camino pues puede ir a sitios muy distintos. De tal manera que aunque la cabeza, sobre todo los que las tenemos bien gorda, pues aunque es una cabeza y es un dolor de cabeza, pues hay que afinar muchísimo más, en el sentido que, bueno, ya hemos hablado sobre ese particular, pero ahora pues te tengo que repetir un poco para que explicarte un poco, ¿no? Entonces, dentro de la cabeza, pues vamos a dividirla, digamos, en zonas, ¿no? Entonces, cada una de esas zonas, independientemente, vamos a ponerle un nombre y un apellido a modo de origen de ese dolor de cabeza. Luego hay que ver más cosas, ¿no? Pues hay que ver constitución, qué tipo de alimentación lleva, pues qué tipo de ambiente familiar tiene, o de trabajo, de vida, incluso de religión, o qué libros lee, digamos así, ¿no? Porque, bueno, esa circunstancia, por supuesto, que va a hacer que vaya a un sitio o a otro, o se vaya depositando en un mar o en otro, Entonces, un dolor de cabeza entre lo que es la frente y la sien, pues ya automáticamente se dice que ese territorio corresponde a estómago y triple recalentador. Si es entre la sien y el maxilar superior, eso ya es por un problema de triple recalentador también y de vesícula biliar. Si es entre la mejilla y ese maxilar inferior, ya va a entrar a formar parte otro meridiano distinto, que es intestino delgado y también estómago. Entonces, desde esa zona de Guayo, pues precisamente va a dar todo ese dolor de cabeza. Si hay un dolor que está por detrás de la oreja, entonces eso va a ser territorio de triple recalentador, también un poquito de vesícula biliar, e incluso la oreja, que es el riñoncito exterior,
pues también puede ser un trastorno de riñón. Si es un dolor de cabeza en casquete, como una vez que hice un programa sobre un bonete, ¿no? Precisamente aquí pues ya pues puede ser desde estómago hasta parte de vejiga, y ya no digamos un dolor de cabeza pues que desde la nuca, desde las apófisis estiloides, de este hueso mastoides, precisamente ya va a ser un dolor de cabeza que es más propio de vejiga, ¿no? Entonces, como tú verás, incluso, pues si formamos parte de ese ojo, ese dolor de ojo, ese dolor de cabeza, que parece que nos quiere propulsar el ojo hacia afuera, pues eso hay que pensar ya, por definición, porque es así, de un problema de hígado y sobre todo de nerviosismo de ese corazón o sobre todo de ese pericardio, ¿no? Entonces, como tú verás, aunque la cabeza es tan grande, pero ya tiene unas zonas muy determinadas que corresponden por el trayecto que recorren a unos meridianos muy determinados, o bien que salen o bien que entran. Entonces, como yo te podría decir, en el principio o en el final de los meridianos es donde primeramente se va a manifestar cualquier patología o cualquier trastorno funcional de esos meridianos, de tal manera que es un poco como lo que decíamos, ¿no? Estamos acostumbrados a, bueno, si esto es un árbol y está cimbreando, normalmente las copas del árbol, merced a esos vientos, es lo que se va a mover. Pero si esto parece ser que se quiere doblar o romper, supongo que no habrá que apuntalar mucho en el sitio donde se está produciendo ese fenómeno, sino más bien en la base, ¿no? Es algo así, este mismo árbol, decimos, bueno, pues que parece ser que las hojas tiernas se están secando, entonces no es cuestión de estar echando constantemente agua a esas hojitas o limpiándolas o diciéndole cosas cariñosas, ¿no? Sino hay que echarle un poquito más de humedad en la base para que esa raíz precisamente coja ese agua y pueda hacer todos los procesos para alimentar las partes más terminales. En ese sentido, he empezado a hablarte y por hacerte también un recordatorio bonito, precisamente con ese río Ebro, por esa tierra tuya, que es donde nace, pero que te he puesto, y espero, que, bueno, tú me dirás siempre que tan brutito como siempre, ¿no? Por haberte puesto ese ejemplo, pero en ese sentido puede ser una explicación que puedes entender y puede ser incluso un poco más divertida quizá para explicarte el porqué de esos dolores de cabeza o por qué sobre todo no hace falta pinchar en la misma zona donde duele, sino que a través de ese final o ese principio de esos meridianos, con esa carretera va a seguir ese itinerario y se va a poder controlar mucho mejor, incluso también pues queda mucho más elegante, ¿no? Entonces, claro, como medicina natural, sobre todo acupuntura, pues trata precisamente ese cuerpo porque conoce perfectamente el itinerario de esos ríos, conoce perfectamente cada uno de los puntos como si fuesen pueblos, con su folclore, con su alimentación, con sus días de fiesta, con sus respetos, con sus manías, con absolutamente sus peligros también, perfectamente para que cada uno de esos puntos o cada uno de esos pueblos, según cuál es nuestra necesidad, ir a una fiesta o ir a un acontecimiento según como queramos. Entonces, en ese sentido, por eso te decía que, al igual que el cuerpo, de una forma natural, pues no se le puede poner trabas, no se le puede dividir, no se le puede hacer, digamos, que hable una lengua distinta, porque, bueno, sería como en las cuestiones bíblicas, ¿no? Una torre de Babel, que lo único que se conseguiría es que todo se desmoronase y, en definitiva, el hombre, como ser humano, pues a seguir sufriendo, ¿no? Entonces, es muy importante que, y vuelvo con ello, sobre todo para los niños, como las personas que dentro de un tiempo, el que sea, pues quizá se tengan que poner aquí y para hablar sobre su experiencia y con lo que han aprendido de algunos mayores, pues es precisamente lo que más me preocupa a mí particularmente, bueno, al igual que otras muchísimas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos precisamente, como decíamos, en la tradición, después de que nosotros nos podamos quemar bien quemados ya, o quemar nuestra vida, es cuando les tengamos que pasar ese testigo en la mejor condición. Entonces ya seguramente ya habremos cumplido. Bueno, Yolanda, yo quiero agradecerte mucho, te mando incluso hoy un abrazo y muchos besos, ¿no? Pero quiero darte las gracias por la atención que has prestado y ya me despido hasta cuando sea. Vale, hasta luego.